Un hombre se despierta sobresaltado, algo simplemente lo muerde. Él mira su mano, algo definitivamente puedo ver la roncha roja. Espera, que no tenga chice, eso es lo último que necesite. Tienes que mantener los ojos abiertos para decretar posibles plagas que no conoce, que eran plagas que estaban vivas, asustaban y ya que todo me siento incómodo. ¿Qué pasaba con ustedes días completos como pasados los días sin signos de otros bichos? Debe haber sido simplemente un insecto hablando que vino para escapar. Infernal mancha de la mano, y la marcha de la mano se sentirá. Pica su mano. Lo que necesitaba es un poco de café. Antes de sentarse en la sesión el hombre estaba en su cocina tratando de preparar una taza de café y recién hecho. Estás pensando por un momento, diciendo que están tanto haciendo el café y no haciendo uso pasión y diciendo actual molonga todo un par de noches después mientras nombre y ver televisión comienza el principio poco pero luego más entonces de los cambiarse más entonces demasiado como siempre desea desde sus como si vieras desde el fondo de sus pulmones esperaba salió desde la casa entonces como un encerrarse para dormirse siguiendo así acierta buscándose medicamento en el hombre se abriga y se dirige no puede evitar a mirar la forma en que la luna brilla cual era en el que el cielo un hermoso alfarero de luz sobre esta oscura tarde del invierno delta de la farmacia que se encuentra la sesión de los médicos para el resfriado y recoge un frasco se regalaron que quería decide comprar también algunas barras de chocolate ya que se ha desarrollado un verdadero regocijo por los dulces estos últimos días a los pocos días el hombre en el azote entonces de nuevo en un es bueno que esté recibiendo este medicamento el hombre no se siente mejor esta tos simplemente no desaparece finalmente es morada de Travello en un consultorio esperando hace todo lo que es posible en PDF hace todo lo que es posible para el consultorio esto pero le debes a Sultáneo difícil pero les cuesta mucho que la mujer del otro lado de la habitación el otro lado de la habitación está tosiendo de manera muy extraña en realidad lo hace sentir un poco mejor una enfermera en la sala de espera y llama a su nombre el doctor está listo para el hombre está sentado en la cama en el nombre está sentado en la cama en el examen habitación cuando el doctor está revisando la habitación cuando el doctor está revisando su historial médico ni siquiera levanta la vista de su de portapapeles le dice al nombre que se quite la camisa porque la pueda era mina y del nombre obliga vale vamos ¿cuál es el pobre más? Es la del doctor dice que finalmente hacia arriba el hombre existe que no pasó mucho tiempo para que SCP Fundación para escuchar los informes. La metamorfosis de los miembros de la gente en apéndices insectoides. Y supo inmediatamente a qué se enfrentaba. Se trataba de otro brote del insecto parásito transformador de miembros conocido como SCP-150. El SCP-150 es un parásito obligado, lo que significa que necesita un huésped para completar su ciclo de vida reproductivo. Su aspecto es similar al de Simotoa exigua, otro parásito que se come la lengua de un determinado tipo de pez, antes de sustituirla por su propio cuerpo. El SCP-150 tiene un comportamiento similar, aunque parece afectar exclusivamente a los humanos. Cuando un humano entra en contacto con el pequeño organismo parecido a un insecto, este se incrusta bajo la piel de su nuevo huésped. A continuación, en el transcurso de unos 7 días, el SCP-150 se adentrará en la carne del huésped y comenzará a causarle numerosos cambios fisiológicos. En primer lugar, y de forma más destacada, el SCP-150 comenzará un proceso gradual de alteración de la extremidad más cercana al lugar de la infección original. A medida que el SCP-150 profundiza y consume la carne, excreta una sustancia que tiene el efecto de reemplazar las secciones perdidas del miembro con un material duro y quitinoso que se asemeja a uno de sus propios apéndices. Debajo de la quitina, la sustancia excretada forma un sistema nervioso rudimentario que da al huésped la capacidad de controlar el nuevo miembro como si fuera propio. Mientras se alimenta, el SCP-150 también segrega varias sustancias químicas que contienen propiedades anestésicas, inmunosupresoras y de rechazo de trasplantes que impiden que el cuerpo del huésped responda a los cambios, o incluso que reaccione en absoluto. De hecho, el huésped suele decir que su nuevo miembro es completamente normal y se siente más fuerte y resistente después de la transformación. El SCP-150 continuará alimentándose durante aproximadamente 1 o 2 semanas, y a medida que se alimenta de los nutrientes del cuerpo de su huésped, comenzará a reproducirse, creando huevos que depositará directamente en el torrente sanguíneo. Aunque la mayoría de estos huevos morirán, suelen sobrevivir lo suficientes para empezar a colonizar otras partes del cuerpo del huésped, donde eclosionarán y repetirán el proceso de alimentarse, reproducirse y esparcir más huevos. Se cree que es capaz de reproducirse por sí mismo, lo que significa que una sola instancia de SCP-150
Es todo lo que se necesita para crear una nueva colonia. Los humanos infectados con SCP-150 a veces informan de un ligero malestar y problemas con sus habilidades motoras finas durante este periodo, pero normalmente no expresan ningún conocimiento de lo que podría estar causando esto. Finalmente, los huevos del SCP-150 llegarán a los pulmones del huésped, donde continuará el proceso de asimilación, esta vez sustituyendo a los propios pulmones. Durante este proceso se producirán más huevos que serán depositados y luego esparcidos fuera del cuerpo por la tos del huésped. Durante este periodo se producirán hasta 10.000 huevos, de los cuales aproximadamente el 1% sobrevivirá a la expulsión. Encontrará otro huésped y se implantará. El proceso de asimilación se extiende entonces al sistema nervioso central, incluyendo la médula espinal y el cerebro. Pero, extrañamente, el huésped no mostrará signos de que su conciencia o su comportamiento se hayan visto afectados de alguna manera. En las entrevistas con los huéspedes del SCP-150, los que no son conscientes de que están infectados no han expresado ningún conocimiento de los cambios que se producen dentro o fuera de su cuerpo. Cuando los sujetos son conscientes de que han sido infectados, podrán señalar el lugar de la infección original y estar de acuerdo en que se ha producido un cambio, pero no parecen tener mala voluntad hacia sus nuevos apéndices quitinosos, y a menudo expresan sentimientos positivos al respecto. Para estudiar mejor los efectos del SCP-150 bajo el control de la Fundación SCP, se infectó con los parásitos a 2 personas de la clase D, D13732 y D016002, y se dejó que el proceso de asimilación avanzara completamente por todas las etapas. Ante los indicios de que D016002 sufría una inflamación cerebral, se le practicó una craneotomía descompresiva, procedimiento en el cual se extrae una parte del cráneo para aliviar la presión sobre el cerebro. Esta cirugía tuvo la ventaja añadida de permitir a los investigadores de la Fundación observar la evolución de SCP-150 de primera mano. Pero después de retirar un colgajo de su cráneo, los científicos que la atendieron no encontraron que su cerebro estuviera hinchado. No encontraron su cerebro en absoluto, sino que observaron numerosos casos de SCP-150 en la cavidad donde debería estar su cerebro. La clase D había sido parcialmente anestesiada para adormecer su cráneo, pero permanecer consciente durante el procedimiento, y los científicos le hicieron varias preguntas sencillas a las que pudo responder perfectamente. Comenzaron a retirar algunos de los parásitos, y, a medida que lo hacían, sus respuestas se hacían más lentas y menos claras. Parecía que las instancias del SCP-150 no solo habían comido y sustituido su cerebro, sino que se habían convertido en su cerebro. Para el siguiente experimento utilizarían las instancias de SCP-150 que habían sido extraídas del sistema nervioso de D13732. Después de que se le practicara la eutanasia tras descubrir que todo su sistema nervioso también había sido sustituido por completo por SCP-150. Los parásitos extraídos de su cavidad cerebral se colocaron en la de D016002, y los resultados fueron nada menos que increíbles. Tras observar un periodo de tiempo en el que los organismos parecían moverse y reorganizarse dentro de su cráneo, recuperó la conciencia. Una vez despierta, no solo mejoraron inmediatamente sus funciones cognitivas, sino que cuando se le pidió que dijera su nombre, dijo que era Michael, el nombre de D13732. Se desconoce el motivo por el que el SCP-150 lleva a cabo este peculiar ciclo de vida, pero el peligro que supone para los humanos y la dificultad para mantenerlo contenido ha llevado a la Fundación SCP a clasificarlo como Keter. Algunos de los investigadores más eruditos han llamado al parásito la nave de Teseo, un juego con la noción filosófica que cuestiona si algo a lo que se le han sustituido todas sus partes sigue siendo, fundamentalmente, lo mismo o si se ha convertido en algo nuevo. Quizá la observación de los infectados por el SCP-150 pueda arrojar algo de luz sobre esta cuestión milenaria. Los pacientes infectados que se estudian deben mantenerse en celdas de contención de riesgo biológico de nivel 3, sin que haya más de un huésped infectado por celda. Los cultivos de adultos y huevos de SCP-150 se conservan en frascos de vidrio sellados al vacío en el Laboratorio de Materiales Infecciosos del Sitio 42. Y se deben seguir en todo momento los procedimientos estándar de manipulación de patógenos de la Fundación. Si se encuentra algún ejemplar de SCP-150 fuera de la contención, se debe incinerar inmediatamente.